caso de la Mara Salvatrucha, quien está mutando hacia obtener territorios que por años había tenido la estructura criminal conocida como Cara Dura. Gobierno confirma guerra entre la Mara Salvatrucha con los Cara Dura y el barrio 18. Lucha arrancó por el control del Gallito y la distribución de droga al menudeo. Enfrentamientos llevaron al operativo masivo que dio con la captura de 32 pandilleros. El testigo narró que los 5 jóvenes fueron llevados hasta una casa celeste, en donde fueron torturados, luego asesinados y por último enterrados en uno de los cuartos. Fueron torturados, enterrados y luego disueltos en químicos. Investigación judicial responde por fin la pregunta del paradero de 5 jóvenes que desaparecieron en un centro nocturno de Zona 9 en enero del 2024. Este dinero a nadie le conviene que se regrese a la cuenta general del Estado. Presidente no despeja la duda sobre el futuro de la ley que amplía el tiempo de ejecución de los consejos de desarrollo, mientras que la bancada oficial presenta objeciones para detener la norma ya aprobada en el Congreso. Las remesas llegan a una cifra récord para el país, pero no todo lo que brilla es oro. Expertos advierten que la dependencia de Guatemala al dinero que proviene de los Estados Unidos podría generar problemas el próximo año. Con suelos saturados y la perspectiva de más lluvias, las autoridades temen que el ingreso de 2 frentes fríos compliquen las condiciones del país en los próximos 4 días. La Casa Blanca lo niega. Congresista revela la dedicatoria que dejó Donald Trump en el libro de cumpleaños de Jeffrey Epstein, el empresario condenado por violación de menores y de quien Trump negó su amistad y participación en sus fiestas. Pues sí, está bien cómodo y ya estoy viendo que tienen variedad y están bien bonitos. En la semana previa a las fiestas patrias, las familias se organizan para comprar trajes de gala y vestimentas típicas para que sus hijos y nietos celebren la independencia. Indumentaria puede costar hasta 800 quetzales. ¿Cómo está? Buenas noches. Nosotros listos, preparados para llevarle lo más destacado de la información de este día, empezando la semana, empezando las noticias. Gracias por su compañía. Vamos de inmediato con la información. Por la peligrosidad que representan, la audiencia de motivos de detención de los 29 miembros de la Mara Salvatrucha capturados el fin de semana se realizará por videoconferencia. El juzgado de turno informó que por seguridad los pandilleros fueron trasladados a un centro de privación de libertad y desde allí participarán en la audiencia, que aún no tiene una hora definida, pero se espera sea llevada a cabo en las próximas horas. Los integrantes de la MS son señalados de varios delitos, entre ellos extorsión, asesinato y sicariato. Además, algunos estarían involucrados en la muerte del médico José Antonio Sánchez Arenales, ocurrida el pasado 28 de julio en la zona 7 capitalina. Y el barrio El Gallito, históricamente cooptado por el crimen organizado, fue escenario de un amplio operativo el pasado domingo. En total se realizaron 96 allanamientos en El Gallito, la colonia Colón Margueta y el asentamiento Las Calaveras en la zona 3. Según investigadores, en estos sectores operaban pandilleros de la Mara Salvatrucha y de la estructura conocida como Los Cara Dura. El operativo permitió la captura de 32 personas. El director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, informó que entre los detenidos figuran presuntos responsables del ataque armado contra una funeraria en la zona 1. Autoridades señalan que la reciente escalada de violencia obedece a una pugna territorial entre ambas estructuras por el control del narcomenudeo. El crimen organizado muta y genera otro tipo de negocios y no es la exclusividad en el caso de la Mara Salvatrucha, quien está mutando hacia obtener territorios que por años había tenido la estructura criminal conocida como Cara Dura. En relación a este tema, se hizo las coordinaciones con las demás instituciones, Ministerio de la Defensa y Ministerio Público,
entrando el día de ayer en 92 allanamientos, impactando de esta forma específicamente a estas dos estructuras. Bueno, y ampliamos sobre el operativo llevado a cabo en el barrio El Gallito. Responde a la guerra por el control de territorios entre estructuras criminales. En esta ocasión, las estructuras involucradas son la Mara Salvatrucha y los Caradura. ¿Qué encontraron en el lugar y cuáles fueron los resultados? En la siguiente nota se lo contamos. Un territorio que durante años estuvo bajo el control de la estructura de los Caradura para el narcomenudeo fue tomado en los últimos meses por la Mara Salvatrucha. Tras la captura y baja de los principales líderes de los Caradura, la MS-13 aprovechó para desplazarlos y buscar el control total del negocio. Pero los Caradura intentan recuperar el espacio perdido y esa disputa territorial desencadenó el siguiente hecho. Pesquisas por parte del Ministerio Público luego de una balacera ocurrida durante la noche del martes dentro de una funeraria. Y es que justamente como usted puede observar, bastantes casquillos quedaron dispersados a lo largo de 2 cuadras. En esa funeraria se velaba a un presunto integrante del barrio 18, pandilla que, según los investigadores, mantiene una alianza con los Caradura. Durante el operativo, las autoridades capturaron en flagrancia a una persona que operaba como bandera, es decir, el encargado de alertar a la estructura para esconder la evidencia. En el vehículo que conducía fueron localizadas armas, municiones y teléfonos celulares. La ministra en funciones, Claudia Palencia, explicó que estas estructuras se han dedicado a atacarse entre sí para definir quién consolidará el control de los territorios y el narcomenudeo. Hasta el día de hoy, estas estructuras se han atacado entre ellas mismas para poder ir controlando los territorios que cada una de ellas tiene. Sin embargo, las líneas de investigación nos ha podido permitir llegar hasta esos análisis, también en base a la inteligencia que manejamos dentro del Ministerio de Gobernación con las demás instituciones, lo que nos permite también ir formando estos planes de seguridad en prevención de cualquier ataque que pueda venirse. Consultada sobre la posibilidad de más operativos en zonas cooptadas como El Limón y Carolingia, Palencia señaló que las decisiones se tomarán con base en la estrategia para garantizar su éxito. Finalmente, afirmó que el Ministerio de Gobernación se mantiene en alerta ante posibles represalias de los grupos golpeados por estos operativos. Con imágenes de Erika Ávila, reportó Luisa Laguardia. Y a casi 2 años de la desaparición de los 5 jóvenes en un club nocturno ubicado en la zona 9, finalmente investigadores revelan que ocurrió la última noche en que fueron vistos con vida. El 5 de enero de 2024 fue la última vez que José Guillermo Enrique Marroquín Conde, Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, Brandon Estefan Enríquez Alarcón, César Alexander Alemán Ramírez y Jerónimo Alexander Chiloc se comunicaron con sus familiares. Hoy, después de casi 2 años, los investigadores revelaron qué fue lo que ocurrió con los 5 jóvenes. Y es que las pesquisas detallaron que los jóvenes fueron llevados a la fuerza a una casa ubicada en la zona 3, Catalina, específicamente en Las Calaveras. Esta vivienda ya había sido allanada anteriormente, pero en ese momento no se encontró nada. Entonces, ¿qué cambió en esta ocasión? Los investigadores comentaron a Guatevisión que esta vez tuvieron el testimonio de un testigo protegido que brindó detalles de la noche en que los 5 hombres desaparecieron. Serían los Caradura quienes estarían tras este caso que por largo tiempo ha mantenido la duda de qué fue lo que realmente sucedió. El testigo narró que los 5 jóvenes fueron llevados hasta una casa celeste, en donde fueron torturados, luego asesinados y por último enterrados en uno de los cuartos. Días después, el olor alertó a los vecinos quienes llamaron a las autoridades. Sin embargo, antes de que se realizara el primer allanamiento, los criminales desenterraron los cuerpos y sus restos fueron diluidos en ácido para desaparecer las pruebas. Por último, habrían sido lanzados al barranco que se encuentra detrás. En aquel momento, varias llamadas alertaron a las autoridades de que las víctimas habían sido llevadas hasta este lugar. Sin embargo, al momento de realizar el allanamiento, días después, ya no encontraron nada. Según la información compartida por las autoridades, los 5 jóvenes dijeron a su familia que irían a un evento en un club nocturno. Sin embargo, algo ocurrió durante esta estadía, lo que desató la ira del grupo criminal y desencadenó la muerte de los 5 jóvenes. Para Noticiero Guatevisión, reportó Lourdes Arana.
Mire, vamos a otra información porque bajo un fuerte despliegue policial, María Marta Castañeda llegó a Torre de Tribunales, donde tendría su audiencia de primera declaración. Castañeda regresó a tribunales 12 días después de su captura. Según el Ministerio Público, es señalada de asesinato, asesinato en grado de tentativa y por rebeldía. El último delito obedece a que fue citada a comparecer ante la jueza Claudette Domínguez en el juzgado de mayor riesgo C, pero no acudió. Al ingreso de la sala de audiencia se observó un cartel con la leyenda bajo reserva, es decir, que no serán públicas las actuaciones judiciales. Además, agentes de seguridad del organismo judicial resguardaban el ingreso a la sala. Horas después, María Marta fue llevada nuevamente a Mariscal Zavala debido a que la audiencia no se desarrolló y se aplazó para el martes 9 de septiembre. 3 implicados más en el caso también llegaron a judicatura, presuntamente integrantes del barrio 18. En más de la justicia, 2 sospechosos del crimen de Farruko Pop enfrentan juicio ante un tribunal. Durante el debate, testigos relataron cómo ocurrieron los hechos y se indicó preliminarmente que los celos habrían motivado la muerte del creador de contenido. Carlos Roberto López y Marcos Daniel Sunum enfrentan juicio por su presunta participación en el crimen de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. El desarrollo del debate ha dejado una serie de hechos revelados durante la investigación. Este día, la Fiscalía reprodujo la declaración de un testigo protegido. Según la testigo, Winston alias Chacal dio la orden de asesinar a Farruko Pop, la cual fue ejecutada por Hilario, su hermano. Chacal habría entregado el arma a su hermano, quien llegó a buscar a Farruko y a Beverly. Según las pesquisas, Beverly mantuvo una relación sentimental con Chacal, y al verlo acompañado de Jorge Sebastián, este ordenó su muerte. Entonces me contó de que Chacal había visto a Beverly y a Farruko Pop en el tic-tic de Piraña pasar hacia abajo, en dirección a la casa de los hechos. Y entonces se enojó y mandó a Hilario, que es su hermano, con una pistola para abajo, porque quería que mataran a la chica Beverly, ya que ellos tenían una relación y ella estaba con varias personas. La testigo señaló que Hilario Roberto Velázquez le confesó cómo dio muerte a Jorge Sebastián Pop el 20 de mayo de 2024. Primero lo asfixió y luego le disparó. Me contó de que cuando ya no llegó, ahorcó al muchacho. No sé cómo los encontró, solo me dijo que los había ido a encontrar y que había ahorcado al muchacho y después le dio un balazo en la cabeza. Entonces, luego me dijo de que Elton estaba en la esquina esperando la pistola. Y entonces Hilario se la dio al muchacho Elton y Elton la fue a dejar hacia una casa que le dice una casona negra. La investigación establece que todos los involucrados en el crimen de Farruko Pop han muerto, con excepción de quienes se enfrentan juicio. Esto se debe a que no contaban con brecha, es decir, autorización de los cabecillas del barrio 18. El Tribunal 10º de Sentencia Penal aplazó la audiencia para el 22 de septiembre y señaló que posiblemente en dicha fecha se dicte la sentencia correspondiente. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y un camión de entrega de encomiendas fue atacado a balazos en la 10ª calle y 45 avenida de la zona 3 de Misco. Hombres le dispararon al vehículo al menos 12 veces. Las víctimas fueron identificadas como Byron Estuardo Ramos Morales y Víctor Vladimir Pérez García, piloto y copiloto del vehículo que se dirigía hacia Misco. Aunque no se ha determinado la causa específica del ataque, no se descarta que la extorsión esté relacionada con el hecho criminal. Ambas víctimas perdieron la vida en este incidente. Continuamos con más información. El Congreso aprobó de urgencia una ley que podría definir el destino de millones de quetzales no ejecutados en los consejos departamentales de desarrollo. ¿Se usarán en nuevas obras o regresarán al fondo común? El presidente Bernardo Arévalo habló del tema y adelantó la decisión que evalúa sobre el decreto 7-2025. Este dinero a nadie le conviene que se regrese a la cuenta general del Estado. Así se refirió el presidente Bernardo Arévalo al decreto 7-2025, aprobado por el Congreso bajo urgencia nacional. La normativa ordena que los saldos no desembolsados de los consejos departamentales de desarrollo pasen a la cuenta única del Tesoro y se utilicen para continuar obras, incluso sin convenios firmados al cierre del año fiscal. Los fondos podrán reservarse para el siguiente periodo. Lo que nosotros estamos claros es que
Lo que el país necesita es que la inversión pública se refleje en obra construida, en obra realizada. Arévalo recordó que independientemente de este decreto, en el presupuesto 2026 ya se incluyó un artículo con el mismo objetivo. En la ley del presupuesto hemos puesto un artículo que permite que por este año se pueda comenzar con esa práctica, pero con el compromiso de que para el año entrante ya no va a poder ser hecho. Consultado sobre si sancionará o vetará la ley, el mandatario aseguró que aún la está analizando. Nosotros ya lo estamos estudiando, tenemos las mismas preocupaciones que el conjunto de la población alrededor de que no podemos permitir que haya mecanismos que por la razón que sea abran la puerta a estos mecanismos de corrupción, así que estaremos atentos a revisarlo. Con imágenes de Erika Ávila reportó Luisa Laguardia. Gracias, señor presidente. Vienen las interrogantes. Mire, y 9 diputados del oficialismo buscan objetar la ley aprobada la semana pasada en el Congreso que permite a los CODEDE seguir utilizando los recursos no ejecutados este año. ¿Qué argumentan? En la siguiente nota se lo contamos. Tras la polémica aprobación del decreto 7/2025 que permite que los recursos no ejecutados este año sean utilizados por los consejos departamentales de desarrollo en el 2026, un grupo de diputados oficialistas busca frenar su entrada en vigencia mediante objeciones. Son 9 diputados leales al movimiento Semilla quienes presentaron las acciones, entre ellos Olga Villalta, Luis Ventura, Alma Luz Guerrero, Ivana Luján, Duvalier Castañón, Victoria Godoy, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria. Alegan falta de certeza jurídica, vulneración al principio de anualidad del presupuesto e insuficiencia de los plazos establecidos para dictámenes y avales express. En la instancia de jefes de bloque, la bancada unionista solicitó incluir las objeciones en la sesión de este martes. Entonces, para cumplir con este artículo 277 constitucional, compañeros, es imprescindible que estas objeciones sean conocidas el día de mañana para que se sometan a discusión o votación del Pleno del Congreso, para que el resultado de esa votación, si fueran rechazadas las objeciones, ese decreto pueda enviársele dentro del plazo constitucional al presidente de la República para su sanción o veto. Los diputados votaron a favor y este martes se discutirán las objeciones, lo que ocupará buena parte de la sesión. De momento, según algunos legisladores, estas serían rechazadas, por lo que el decreto se enviaría al presidente de la República. En caso de veto, el Congreso podría rechazarlo y ordenar su publicación, como ya ocurrió en el pasado. La ley ha generado debate por los más de 8,000 millones de quetzales que los CODEDES no han ejecutado, con un gasto que apenas llega al 30%. Aunque la Secretaría de Coordinación Ejecutiva ya advirtió a los alcaldes sobre las posibles inconstitucionalidades en la aplicación de esta ley, aclaró que no emitieron ninguna opinión previa a la aprobación en el Congreso. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y tras haberse paralizado hace algunas semanas, los diputados buscarán concluir con la aprobación de las reformas a la ley de competencia. En la penúltima sesión ya no lograron avanzar debido a la inconformidad y dudas sobre las sanciones por denuncias falsas que no se aplicarían en los casos de oficio iniciados por la Superintendencia de Competencia. Según algunos legisladores, la intención de este martes es aprobar únicamente lo avanzado y eliminar el resto, por lo que solo quedarían los cambios relacionados con la rotación de la presidencia de este órgano y la forma de deliberar en sus reuniones. La superintendencia ya inició su trabajo después de que finalmente se eligiera a los directores en representación del Congreso hace algunas semanas. Y en otras noticias, Guatemala fue reconocida como Destino Internacional de Lujo 2025 durante el Luxury Lab Global, el foro más prestigioso del mercado de lujo en América Latina. El reconocimiento resalta la capacidad del país para brindar un turismo de lujo basado en su riqueza natural y cultural. Además, destaca que Guatemala ofrece vivencias únicas en escenarios donde la naturaleza se combina con la identidad de sus pobladores. A ello se suma su patrimonio histórico, como la antigua Guatemala, nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y recientemente incluida en la lista de los 25 destinos imperdibles. Según el director del INGUAT, Harris Whitbeck, el galardón no se otorgó únicamente por los hoteles de alta gama que ofrece el país, sino por la experiencia enriquecedora que viven los visitantes.
obtuvimos la distinción de la plataforma de destinos de lujo Luxury Labs, laboratorios de lujo. Y eso es importante y se preguntarán por qué, porque en Guatemala aún no tenemos grandes hoteles de esa categoría de gran lujo. Pero la distinción se dio por el tipo de experiencias que ofrecemos como país y el tipo de productos turísticos que son muy auténticos. La autenticidad de esos productos y la exclusividad que eso significa, porque no todos pueden llegar a tener ese tipo de experiencias, viene del trabajo que estamos haciendo con las comunidades. Desde el inicio de esta gestión se habló de la importancia del turismo liderado por comunidades. Bueno, para iniciar bien la semana hay que hablar también de temas económicos. Ya está Paula Osaeta con nosotros. Es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Qué gusto iniciar la semana con todos ustedes. Quiero contarles que las divisas por remesas familiares en Guatemala mantendrán un crecimiento extraordinario en el 2025, aunque podrían desacelerarse en el último trimestre del 2026 o bien en el 2027, según especialistas. Por cuarto mes consecutivo, el ingreso de divisas por remesas familiares en Guatemala superó los $2,000 millones mensuales, consolidando un crecimiento histórico que podría llevar a superar los 24.500 millones previstos para el cierre del 2025, es decir, un aumento del 14%. De enero a agosto, el país ha recibido más de $16.800 millones, equivalentes a unos 129.000 millones de quetzales, lo que representa un crecimiento del 19.5% en comparación con el año pasado. Solo en agosto ingresaron $2.368 millones, según datos del Banco de Guatemala. Analistas explican que este repunte responde a un ambiente de temor entre migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, generado por las políticas de control migratorio del gobierno de Donald Trump y por la futura entrada en vigor del impuesto a las remesas en 2026. Muchos connacionales estarían enviando más dinero como medida preventiva ante un posible retorno forzoso o incluso gestionando retornos voluntarios. Expertos advierten que aunque las remesas podrían seguir creciendo en el corto plazo, para el 2026 se prevé un freno e incluso una caída en los envíos. Por ello, recomiendan aprovechar estos recursos para impulsar inversión y desarrollo, ya que actualmente benefician a más de 6 millones de guatemaltecos. El fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates anunció el lanzamiento de un concurso internacional que busca acelerar el desarrollo de tratamientos contra el Alzheimer utilizando inteligencia artificial. La iniciativa, respaldada por la Ad Data Initiative, ofrece un premio de $1 millón al equipo que logre diseñar un sistema de IA capaz de analizar grandes volúmenes de datos médicos y proponer nuevas rutas terapéuticas. La herramienta ganadora será distribuida de forma gratuita a la comunidad científica global con el objetivo de fomentar la investigación colaborativa y abierta. La convocatoria está abierta a científicos, desarrolladores tecnológicos y expertos en IA de todo el mundo. Con esta apuesta, Gates confía en que la tecnología marque un antes y un después en la lucha contra una enfermedad que afecta a millones de personas en el planeta. Feliz inicio de semana. Buenas noches. Qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos más información. Los magistrados que integran la Sala Primera de Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo dieron con lugar una recusación planteada contra la jueza Claudette Domínguez y ordenan que el caso regrese al juzgado de Mayor Riesgo C. La jueza Domínguez conocía el caso contra Blanca Sarabia, señalada del asesinato de Cindy Paz, quien era su prima, hecho ocurrido el 8 de mayo del 2017. Además de Sarabia, 4 personas más están señaladas en este proceso. Los magistrados resolvieron que el expediente regrese al juzgado, que ahora está a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza. La recusación contra Domínguez fue planteada por presuntamente emitir opinión en el proceso y por dudar de su imparcialidad en sus resoluciones. Ahora la jueza Berganza deberá programar la audiencia según la agenda de la judicatura a su cargo. Bueno, en otro caso, el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, dio a conocer que de los alrededor de 229 menores rescatados de la secta Lev Tahor, únicamente 3 permanecen bajo resguardo estatal. Con el resto ya se resolvió su situación por medio de procesos de protección judicial y fueron reunificados con algún recurso familiar, principalmente parientes. Este caso se originó a partir de al menos 22 denuncias que recibió el Ministerio Público por presuntos abusos contra los menores.
dentro de la secta. Además, se tiene conocimiento de que al menos 68 menores fueron trasladados al extranjero bajo el esquema de retorno asistido a países como Estados Unidos, Canadá e Israel. Hoy les puedo decir, de los más de 229 niños, niñas y adolescentes que se vieron pues parte de este complejo caso, hoy nos quedan únicamente 3. Los restantes ya han sido, como les digo, a través de los procesos. Mire, tenemos más noticias. Un juzgado aplazó para el 2026 la audiencia en la cual debía comparecer la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por el caso cooptación del Estado. Su abogado presentó una nota en la que argumentó problemas de salud. A través de un manuscrito, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti se excusó ante el juez Eduardo Orozco, a cargo del juzgado de mayor riesgo B, por no asistir a la audiencia del caso cooptación del Estado. Baldetti argumentó que su incomparecencia obedecía a malestares en la columna, dolencias que habrían iniciado desde hace una semana. Roxana Baldetti ella refiere que la semana pasada y el fin de semana recién pasada fueron atípicos en cuanto a los síntomas que llevan mi proceso óseo-degenerativo de la columna vertebral, ya que el dolor se agudizó en el área dorsal y lumbar. Razón por la cual le pides las consideraciones del caso ante mi comparecencia la audiencia programada para el día de hoy en el juzgado que usted honorablemente dirige. Baldetti debe comparecer a la audiencia de etapa intermedia, donde se determinará si enfrentará juicio o si el caso se cierra a su favor. Las pesquisas la señalan de lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo. El juez Orozco ordenó que Baldetti sea evaluada por un médico para determinar su estado de salud y que el informe se remita a la judicatura en un plazo de 8 horas. Además, aplazó nuevamente la audiencia para el 12 de enero de 2026. El juzgador explicó que debido a la carga laboral y a la cercanía del periodo de vacaciones, no era factible programar la audiencia para octubre o noviembre de este año. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Continuamos con más. Un talud de aproximadamente 35 metros de altura presenta desprendimiento de tierra en Avenida Hincapié, Santa Inés. La situación pone en riesgo la circulación de más de 80,000 vehículos diarios y podría derivar en un colapso mayor. Según una evaluación técnica preliminar de la CONRED, en el talud se detectaron grietas y material suelto, condiciones que aumentan el riesgo de un derrumbe con consecuencias graves. La Municipalidad de Guatemala indicó que la ruta corresponde al Ministerio de Comunicaciones. Como medida inmediata, se inhabilitó el carril derecho entre el kilómetro 9 y 10 en dirección a la ciudad capital. El cierre será indefinido y en el lugar hay presencia de la PMT de Guatemala. Se recomienda disminuir la velocidad por el riesgo y las curvas pronunciadas en el tramo. Rutas alternas disponibles: Boulevard Villahermosa y Frutal hacia Prados de Villahermosa con destino a la avenida Petapa por la 53 calle, Boulevard El Frutal hacia Puente La Prosperidad con conexión a la calzada Raúl Aguilar Batres, vía alterna al sur desde Álamos hacia Boca del Monte con destino a la calzada Atanasio Tzul. Y el INSIBUME informó que para esta semana se espera un incremento de lluvias debido a la influencia de al menos 2 ondas del este, lo que favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones intermitentes en diferentes regiones del país. El INSIBUME alertó que en septiembre continuará el ingreso de ondas del este. Esto provocará lluvias intermitentes, tormentas eléctricas y riesgo de deslizamientos, así como la crecida de ríos y lajares en la cadena volcánica, especialmente en el Pacífico. Según el pronóstico, esta semana ingresarán 2 ondas, una el lunes y otra durante el fin de semana. Los departamentos con mayor saturación de suelos son Retaluleu, Sololá, Suchitepeques y Quetzaltenango. Los suelos a estar saturados, por muy pequeña que sea la lluvia, toda esa escorrentía va a ser superficial. Entonces eso nos va a incrementar los niveles, que en un punto puede representar solo un incremento de nivel, pero en otro punto puede representar algo más grande, ¿verdad? No solo un incremento de nivel, sino que puede llegar a representar una inundación. Según la CONRED, la temporada de lluvias 2025 ha dejado hasta ahora 35 personas fallecidas, muchas de ellas al intentar cruzar ríos. Los daños reportados incluyen 3.302 damnificados, 492 carreteras y 22 puentes con daños, de los cuales 3 fueron destruidos. También se registran afectaciones en viviendas, escuelas y cultivos.
Hasta este momento, el sistema Conred ha atendido un total de 1.282 emergencias en todo el territorio nacional que han afectado a 16.755 personas. Ahora bien, en las últimas 24 horas, principalmente lo que se ha registrado son deslizamientos, derrumbes y caídas de árbol. Estamos promoviendo que la gente no cruce ríos ni tampoco calles inundadas porque es una de las principales causas de muerte en el país en esta época de lluvias. Los departamentos más impactados por la temporada de lluvias son Alta Verapaz, Guatemala y Suchitepeques. Con imágenes de Emilio Chang, reportó Andrea Domínguez. Bueno, 1-1. Ese fue el resultado de este encuentro en el que la selección de Guatemala estaba, por supuesto, haciendo lo suyo allá en Panamá. Elmer Vargas está ubicado en un lugar donde hubo pantallas gigantes para que la población pudiera deleitarse con este partido. No sé qué pasó porque la lluvia también se hacía presente, pero Elmer está ya en la Plaza de la Constitución para contarnos un poco de ese ambiente que se vivió por allá. Elmer, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, 1-1 ha sido el marcador en el estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá, en donde la selección nacional panameña ha empatado a 1 con la selección de Guatemala. Es importante señalar que el cuadro Chapín se colocó adelante con un gol de Oscar Santis al minuto 35, sin embargo, 2 minutos después el cuadro local logró el empate. De esta cuenta, este resultado le da su primer punto a la selección guatemalteca correspondiente al grupo A de esta eliminatoria rumbo a United 2026. Es importante señalar que de esta cuenta la tabla de posiciones ha quedado la siguiente manera. Es que la selección de Surinam, luego de su victoria 2-1 ante El Salvador, ha llegado al primer lugar. El cuadro salvadoreño ha quedado en el segundo puesto con 3 puntos. La selección panameña ha logrado su segundo empate obteniendo 2 puntos y es el primer punto para el equipo nacional. ¿Qué es lo que queda a futuro? Y es que próximamente en el mes de octubre la selección guatemalteca estará visitando a la selección de Surinam. De esta cuenta pues queda, utilizando la palabra, queda apretada. Realmente son 3 puntos de diferencia entre el primero y el último lugar de esta tabla. Ustedes mencionaban y veían en las imágenes cómo la afición guatemalteca se hizo presente a la Plaza de la Constitución para mostrar el apoyo a la selección nacional a pesar de la lluvia. Así que este es el reporte, María Luisa, para ti desde la Plaza de la Constitución. Con imágenes de Emilio Chan, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer, a ti, a Emilio, por estar ahí también bajo el agua, igual que todos esos aficionados que deseaban lo mejor para nuestra selección. Bueno, 1-1, todavía hay esperanza y seguimos apoyando, por supuesto que sí. Noticias internacionales. El Congreso de Estados Unidos publicó una nota de cumpleaños que supuestamente el presidente Donald Trump habría enviado a Jeffrey Epstein. La Casa Blanca niega que el mandatario estadounidense haya redactado o remitido el mensaje. A continuación, los detalles. Hay controversia por el llamado libro de cumpleaños, en el que se incluye el bosquejo de la silueta de una mujer desnuda que supuestamente esbozó el presidente Donald Trump a Jeffrey Epstein por sus 50 cumpleaños. Ahora, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha obtenido este lunes de manos del gobierno el documento. El texto es el guión de una conversación ficticia entre Trump y Epstein e incluye una firma manuscrita que dice Donald. El guión que está dentro del dibujo dice: debe haber algo en la vida que tenerlo todo. Donald: sí, lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey: yo tampoco, ya que también sé qué es. Donald: tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey: pensándolo bien, sí, las tenemos. Donald: los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta? Jeffrey: de hecho, lo tuve claro la última vez que te vi. Donald: un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto maravilloso. Continúa el texto, que va firmado Donald J. Trump junto a la mencionada rúbrica a mano. La imagen con el texto ha sido publicada por el congresista demócrata de California, Robert García. Con el texto: resulta que la historia no es mentira y tu jefe mintió sobre la nota de cumpleaños, mientras cita una publicación del vicepresidente J.D. Vance.
Donald Trump no hizo este dibujo y no lo firmó, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca. El contenido del dibujo ya fue adelantado este verano por el diario The Wall Street Journal, al que Trump ha llevado junto a sus empresas matrices y a los periodistas que firmaron la información a los tribunales por difamación y pide una compensación no inferior a $10,000 millones. En julio recién pasado, el Departamento de Justicia afirmó que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino que se suicidó en 2019 y desde allí se ha generado una intensa agitación entre los seguidores del presidente estadounidense. Para Noticiero Guatevisión, Ginny Sajuben. El partido del presidente argentino Javier Milei sufrió una dura derrota frente a la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires, una cita clave para medir la popularidad de su gobierno. Hoy hemos tenido una clara derrota. Un duro revés para el gobierno de Argentina. El presidente Javier Milei reconoció el domingo la clara derrota de su partido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, de enorme peso en la antesala de los comicios parlamentarios de medio término del 26 de octubre. Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. La oposición peronista, reunida en Fuerza Patria, se posicionó como ganadora con más del 47% de los votos, contra menos del 34% para el oficialista La Libertad Avanza. La diferencia fue mucho mayor a la prevista por la mayoría de las encuestas. Decenas de personas se congregaron frente al apartamento en Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria condenada por corrupción la expresidenta Cristina Kirchner, líder del peronismo opositor. Hasta que no vi los resultados no sabíamos qué esperar, no sabíamos qué le pasaba a la gente, al pueblo, si seguían apoyando a este gobierno, a estas políticas, o si la gente tenía ganas de que se termine esto. Y esto por lo menos nos da una esperanza de que, no sé, de las cosas mejoren, porque la verdad estamos mal, muy mal. Yo pienso que tiene que cambiar las cosas porque realmente con este presidente no se puede seguir estando. O sea, tiene mucha perversidad, creo, y genera mucho dolor en la gente. La gente no puede vivir angustiada, tiene que poder avanzar, tiene que tener esperanza. El gobierno llegó golpeado a la elección por el escándalo de presunta corrupción en la Agencia Pública de Discapacidad que involucra a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei. 4 días antes de los comicios, el Congreso revirtió por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que otorga más fondos a las personas con discapacidad. La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista de centroizquierda Axel Kicillof, aporta más del 30% del Producto Interno Bruto argentino y reúne el 40% del padrón electoral nacional. En otras noticias, el ejército israelí bombardeó ayer otro edificio residencial en la ciudad de Gaza. Poco después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciara que sus tropas estaban ampliando su ofensiva contra el principal centro urbano de la Franja de Gaza, Israel no ha anunciado públicamente el inicio de su ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, aprobada por Netanyahu el mes pasado, pero sus tropas han intensificado los bombardeos y las operaciones en la zona durante semanas. Y un nuevo choque diplomático se desató entre España e Israel. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció medidas que calificó como necesarias para frenar el genocidio en Gaza. Entre ellas están un embargo de armas a Israel, la prohibición de atracar barcos con combustible para su ejército y restricciones a naves que transporten material de defensa. También se vetará el ingreso de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, mientras España aumentará su ayuda humanitaria a los palestinos y a la Agencia de la ONU para los Refugiados. La reacción de Israel fue inmediata. El canciller Gideon Saar acusó a Sánchez de impulsar una campaña anti-israelí y antisemita y anunció que prohibirá el ingreso a 2 ministras españolas. En protesta, España llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv.
Y un nuevo tiroteo estremeció a Jerusalén. Los servicios de socorro israelíes confirmaron que al menos 6 personas murieron y una decena resultaron heridas en uno de los ataques más mortíferos desde el inicio de la guerra en Gaza. La policía informó que 2 hombres abrieron fuego contra una parada de autobús en el barrio de Ramot, zona de mayoría palestina, ocupada y anexionada por Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu acudió al lugar y aseguró que Israel intensificará sus operaciones contra los grupos que respaldan Irán en Gaza, Líbano y otros frentes. El movimiento Hamas reivindicó a los atacantes como palestinos, mientras que el ejército israelí desplegó operativos de búsqueda en pueblos de la región de Ramallah, en Cisjordania ocupada. Miren, los actos cívicos, la participación de los niños brilla con trajes de gala llenos de lentejuelas y preparados para el tradicional baile de los moros. Pero esa elegancia tiene un costo. El alquiler puede alcanzar hasta 800 quetzales. Trajes llenos de color y brillo son los más buscados en estas fiestas de independencia patria, debido a los actos cívicos que se realizan en los establecimientos educativos para inculcar el amor hacia el país a las nuevas generaciones. Entre los atuendos más buscados se encuentran los trajes de gala, los que interpretan personajes del baile del torito, los cuales llegan a un precio de 800 quetzales por alquiler. Uno de los lugares más visitados es el Parque Colón en la zona 1 capitalina, en donde las vestimentas se alquilan o se confeccionan de manera personalizada. Por los actos cívicos, actividades también de graduandos, por fotografías, y ya después pues viene Halloween, ¿verdad? ¿Y a ti qué te parece el traje? ¿Ya te lo probaste? Pues sí, está bien cómodo y ya estoy viendo que tienen variedad y están bien bonitos. ¿Y cuándo lo vas a usar? Pues tengo pensado usarlo el miércoles, que me lo piden en una actividad del colegio. Las botargas también son de los artículos más buscados. Fíjense que en este caso básicamente es un disfraz para una presentación. Es de un animalito para un joven, ya no para un niño, sino para un joven. Pero en algunas otras ocasiones hemos pedido, por motivos de feria, trajes de Batman, de princesas y en algún momento hemos hecho alquiler de botargas. Pero todos estos trajes son elaborados por un diseñador guatemalteco, a quien todos los días se le puede encontrar en su local confeccionando los atuendos de temporada. Algunos salen hasta en un día, otros nuevos de 2 a 3 días, dependiendo de los tal vez la pedrería o los accesorios que lleve el traje. Así es como se confeccionan estos trajes, que son buscados en cualquier época del año, pero principalmente en septiembre, debido a las fiestas de independencia que buscan mostrar la riqueza cultural en nuestro país. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Nos despedimos esta noche agradeciendo, por supuesto, su sintonía, invitándole para que mañana nos acompañe, por supuesto, en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Buenas noches.